¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces hoy vamos a ver el último video de este módulo de, de dispositivos y de dispositivos de maniobra y dispositivos de regulación. Entonces la idea es ver unos dispositivos capaces de cortar el suministro hacia las máquinas hacia los dispositivos, hacia las máquinas. Por seguridad, porque operación termina, por X o Y motivo, cuando es que sea necesario cortar dicho suministro. Entonces vamos a hablar de este. Hacia el final también les complemento este video con un video sobre los planes de mantenimiento de maquinaria. Entonces, ¿cuál es más o menos la filosofía? Sin importar la industria en la que se mueve, la filosofía es la misma. Los periodos pueden ser más cortos o pueden ser más largos, pero a veces sí depende como tal de la industria en la que se mueva. Bueno, entonces los equipos electrónicos de maniobra y dispositivos de regulación. Una estación de maniobra, o también conocida como un grupo de dispositivos que comandan de alguna forma programada el suministro de energía eléctrica de equipos y motores a los cuales están conectados. Por ejemplo, podría ser un switch temporizado, ¿cierto? A la red. Entonces acá tengo el switch, se cierra o se abre después de un tiempo y eso va a una bobina. Puede ser un motor, entonces va a estar, existen clasificaciones para estos elementos que conforman un sistema de control eléctrico-electrónico de acuerdo al trabajo que desempeñan, dentro de los cuales dentro de estos sistemas eléctricos electrónicos definimos las siguientes funciones: maniobra, mando manual, mando opcional o automático, señalización y protección. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Pues vamos a ver cada uno. Fácilmente, señalización, pues una máquina necesita avisar cuando está en un proceso de instalación, en un proceso como tal detallado. Entonces, digamos, está en operación, genera mucha radiación, hay que anunciar eso para que el personal esté lejos de dicha radiación. Debemos aclarar que para cada una de las funciones anteriores existen elementos técnicos y cálculos que, si no se definen o calculan de una manera adecuada, el motor o el equipo conectado presentará una falla, la cual lo hará desgastar hasta su paro o salida de servicio. Estos controles eléctricos o electrónicos también permitirán identificar una falla en la red o en el sistema con el ánimo de tomar el correctivo adecuado. Dentro de estos sistemas contamos con elementos de maniobra, de mando, auxiliares de mando, de señalización, de protección, de autocontinuación. Conoceremos las fallas más comunes de este tipo de conexiones eléctricas, sus protocolos de reparación, documentación y su puesta de servicio de los equipos, pues para tenerlos cuando tienen fallas. Instalación de avenidas y mantenimiento, funciones lógicas. Bueno, una avería como tal es básicamente algo que saca de funcionamiento una máquina, que puede ser por mala operación o por desgaste natural. Entonces acá consultar. Por otra parte, las fallas técnicas afectan tanto los sistemas, subsistemas y equipos o máquinas. Una falla técnica es aquella que no impidiendo al sistema total su funcionamiento. Supone una función anormal de una parte de estas fallas, aunque de una importancia menor que las fallas de funciones, suponen funcionamiento anormal que puede tener como consecuencia una degradación acelerada del equipo. Por ejemplo, que ustedes paran los motores de una forma muy brusca. El motor termina parando, sí, la máquina termina el proceso, sí, pero el desgaste que se van viendo los piñones o la forma de frenado va a ser muy rápido. Entonces, acelerar el equipo y acabar convirtiéndose en una falla funcional del sistema. Las fuentes de información que determinan las fallas y los modos de falla, como veremos en el apartado siguiente, son los beneficios. Entonces, consultar histórico de averías, consultar histórico de averías, consultar al personal de mantenimiento y de protección, y estudio de diagramas lógicos y funcionales de planta. ¿Por qué lógicos funcionales? Porque por lo general todas las plantas tienen un proceso a través de su sistema de calidad,
donde gestionan cómo es el proceso de gestión de cada uno de esos procesos. Entonces, por ejemplo, el proceso para sacar de funcionamiento una máquina para hacerle limpieza. El personal de operación es informado. El coordinador del personal aprueba o desaprueba dependiendo de la demanda que tenga. Si no, lo pospone a la noche o a la madrugada. Por ejemplo, no, hay que hacerse en la madrugada. Es una forma de cambiar, de mantener todos esos procesos. Entonces, el histórico de averías básicamente es qué se le ha hecho a la máquina, qué se le ha comprado, qué necesita, según el fabricante, qué debía tenerse durante los años y qué se tiene de eso y qué no. Entonces, básicamente me va a mostrar todo eso. Entonces, por ejemplo, acá que dice, algunas factorías en algunas factorías no se cuentan o no existen archivos históricos verdaderos fiables en los que se haya archivado de forma general cada una de las fallas o averías que hayan presentado, que se haya presentado en el equipo. Entonces, aunque con algo de recursividad es posible indagar en otro tipo de fuentes, bueno, por ejemplo, estudio de las partes de trabajo de averías, agrupado, facturas de compra de repuestos, diario de incidencias, personal de mantenimiento, procesos de producción y diagramas lógicos. Podrían decir, no, según el diagrama lógico, esta máquina debería tener tales características en cuanto a servicio de mantenimiento. Reparación de las máquinas eléctricas. Las primeras herramientas de mantenimiento para una máquina eléctrica en su adecuada selección en los motores o en los equipos a trabajar de una determinada aplicación. Cuando elegimos un motor para un ejercicio definido, debemos analizar lo siguiente: cuáles son las exigencias mecánicas de la carga a girar, cuál sería la clasificación del motor, cuál es el sistema de distribución eléctrica del que nos vamos a conectar. Bueno, digamos, si es un motor trifásico, si es un motor monofásico, respetar eso. Bueno, entonces de acá la ICE, entonces digamos ICE Design, entonces clasificación NEMA, parte de arranque normal, entonces depende de las características, cuál es la velocidad, cuál es la potencia de arranque. Digamos, todos estos motores por lo general tienen arranques suaves para evitar picos muy fuertes que les generan calentamiento sobre las bobinas. Entonces acá hay herramientas para, digamos, los motores, digamos, si un motor sale a feria, que lo voy a utilizar, digamos, en esta, recuerden que acá tenemos la jaula de ardilla, el estator, como tal el rotor. En el estator esto está acá, casa, donde está como tal bobina de jaula de ardilla, acá está cortado, para que se pueda ver qué pasa así. Continuemos, por favor. Selección de motor monofásico. Aquí motor monofásico. Medidas de seguridad, mantenimiento. Bueno, medidas de seguridad. Se requiere realizar con exigente rigurosidad las funciones de mantenimiento y reparación con el fin de impedir riesgos de accidentes y mantener el equipo en su estado original. Esta rutina de operación realizada en los equipos eléctricos debe ser ejecutada por el personal de mantenimiento cualificado para la instalación, acondicionamiento, puesta en marcha, mantenimiento y reparación de los sistemas electromecánicos. Antes de arrancar la máquina se debe comprobar si ésta se pone en marcha con un control manual automático y haber entendido los principios de funcionamiento del sistema. Por más que esté haciendo pruebas, si no conozco el sistema, prefiero entenderlo muy bien antes de empezar a arrancar. Digamos, una bomba no se puede arrancar en vacío. Podría generar o se puede arrancar durante un tiempo muy corto dependiendo del fabricante. Entonces yo puedo hacer pruebas de ese tipo, pero si no lo sé, pues puedo llevar al daño total de la máquina. Mantenimiento ordinario: después de arrancar el equipo, a las 20 horas de trabajo se debe revisar el ajuste de tornillería de la maquinaria, su estructura, sus bornes y conexiones eléctricas, dependiendo digamos, el motor está inyectando plásticos. Entonces miremos que en ese proceso de inyección, de mover todo el proceso para inyectar el material, no haya tenido desajustes, que se desajusta, que la corriente está calentando las conexiones. Mantenimiento ordinario: bueno, circuito de ventilación, se recomienda verificar que las rejillas de ventilación no presenten ningún tipo de obstrucción, barro, fibra, hollín, etc. entre la aspiración y la descarga.
Bueno, todos estos sistemas como están corriendo también tienen digamos que pensemos en el motor, en la parte trasera del rotor tienen una una turbina, por decirse, no, un sistema para refrigerar completamente. Y hay que tener cuidado pues que realmente sí está haciendo función. Los rodamientos están engrasados de por vida. Su vida útil aproximada de la grasa según utilizaciones de 20.000 horas o 3 años. Se recomienda controlar el incremento en la temperatura de los rodamientos. Esta temperatura no debe superar los 60 centígrados por encima de esta temperatura ambiente. Si este valor es superior, se recomienda tener la máquina y ejecutar las recomendaciones del fabricante. Se recomienda detener la máquina. Bueno, piensen que como es un rodamiento, el rodamiento básicamente es es netamente mecánico, donde se engrasan una serie de banineras y se tienen dos ejes. Cuando esta lubricación que se tiene acá se tiende a calentar, entonces puede regarse o puede empezar a obstruirlo como tal. Entonces es mejor para el rodamiento y revise por qué la máquina está subiendo de temperatura. Si es algo que se escapa de su conocimiento, es mejor que llamen al fabricante. Mantenimiento eléctrico. Se debe realizar limpieza de los devanados. Se recomienda no utilizar tricloseratileno, perclorid, bueno, estos nombres, ningún producto elaborado con algún compuesto alcalino. ¿Por qué? Porque genera hollines como tal que degradan el material. Se recomienda utilizar productos desengrasantes y no volátiles para que no sean, digamos, la grasa que se regó va a generar que se le pegue muy fácil otros agentes, entonces termina siendo más fuerte la cosa. Y el desengrasante, la idea es quitar eso, pero que no sea nada volátil, digamos, nada que como especies de tinners que son combustibles. Pues la máquina está trabajando a temperaturas altas, cualquier chispa podría generar un estallido. Entonces dice puros como gasolinas normales, tolueno, benceno, ciclohexano, son netamente productos inflamables. Limpieza del estator y rotor. Bueno, este es el mantenimiento netamente de cómo se le hace el motor, el restator. Aquí hay una serie de defectos, acción. Entonces, por ejemplo, ruidos anormales, choque violento, eventualmente seguro, zumbido y vibración. Choque violento, eventualmente seguido por zumbido y vibración. Entonces la máquina empieza a tener como es netamente porque miremos qué está haciendo acá. Cortocircuito en la instalación, pues falso acoplamiento en paralelo con la fase, posible consecuencia, ruptura o deterioro del acoplamiento, ruptura o torsión del extremo del eje, desplazamiento y puesta en cortocircuito de la bobina en la rueda polar, netamente cómo se está alimentando. Entonces se ha dañado la bobina, se ha puesto en corto el estator o el rotor. Ruptura del bloqueo del ventilador, destrucción de los diodos giratorios del regulador. Acá están posibles daños, son netamente daños eléctricos que se presentan en el motor. Recuerden que todos estos son mecánico y eléctrico y cualquiera de los dos puede fallar. Entonces, mantenimiento del motor trifásico, selección, instalación, montaje, las mismas características antes puestas, diagrama de instalación. Esto es diagrama de instalación de un motor eléctrico. Básicamente, ¿qué tenemos? Una protección en corriente, un motor que va en paralelo a una motor input voltage, una salida que está directamente en serie con un fusible. La idea del fusible es que si pasa, tiene un pequeño filamento diseñado para dejar pasar ciertos flujos de corriente. Si esos flujos son muy altos, se termina destruyendo y el motor se alimenta así. Entonces, y por acá básicamente lo que hace es poner en corto este y este,
Si tenemos un driver para manejar la velocidad, la podemos manejar, pero acá necesita un driver como tal. ¿Qué es un driver? Pues puede ser cualquier tipo de, digamos por ejemplo, si este es un motor DC, motor de 0 a 5 voltios, el driver, digamos, para un funcionamiento, la máxima velocidad, digamos que yo alimento mi motorcillo. Digamos que esta es la bobina que alimenta y eso hace que genere el campo. Si yo alimento con la máxima velocidad, la llevo con los 5 voltios, la mínima la llevo pues por supuesto con los 0. ¿Qué hace el driver? Entonces digamos, yo pongo un pulso, que el valor medio de este pulso, esperen que es la integral entre 0 y el periodo de la señal de 1 sobre t, la función entre el tiempo del tiempo. Y entonces esa integral me da el valor medio de la señal. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Variando el periodo de la señal, variando el tiempo útil de la señal. Vean, porque esta señal, recuerden que como es una integral entre 0 y t, yo la hago entre 0 y el periodo en alto, digamos periodo vivo, entonces 0 y periodo vivo, entonces, o ciclo útil, el duty cycle, perdón, y digamos que este fuera t medios. Cuando la señal es t medios, entonces este valor medio va a tener un valor por acá que es más o menos 2.5 voltios, pero a medida que yo voy amplificando esto, y a esto se le llama PWM, entonces tengo una señal que es como arranco el motor, le pongo un pulso así y vuelve y se propaga así. Entonces le voy subiendo la velocidad, lo ensancho un poquito para hacer un arranque suave y lo llevo a lo máximo y ya la señal son 5 voltios. Entonces digamos el driver lo que se encargaría es de hacer eso, es tener un PWM, una modulación por ancho de pulso que me cambie el valor y me le ponga un valor variable al motor. Entonces con eso el motor ve diferentes potencias, pues desarrolla diferentes potencias a través de la corriente. Digamos, este es el montaje, miren este motor de ese tan grandote, y hay muchos más grandes. Reparación de transformadores, disponer de un recipiente para ir echando las piezas, desmontar la carcasa si la tiene, repetir. Bueno, este es un proceso con una receta. Mantenimientos, quizá el mantenimiento dependiendo de la caja. Digamos, esto es un mantenimiento de un rectificador. ¿Qué hace básicamente el rectificador? El rectificador es un puente de diodos. Por ejemplo, pensémoslo así. Bueno, haciendo un ejemplo en la siguiente hoja, entonces veamos el funcionamiento de este puente de diodos. Entonces primero entendamos que el diodo es un dispositivo semiconductor que para conducir tiene que tener más positivo y menos. Con eso se dice que este es el flujo de corriente, o bueno, el flujo de electrones. Entonces pensemos ahora hacia acá, vamos a montar la fuente como tal, ¿cierto? Un diodo en esta dirección, un diodo en esta dirección, un diodo en esta dirección, diodo en un cuadro, un diodo en esta dirección, y acá, si no estoy mal, se encuentran las puntas, ¿sí? Las dos puntas, las dos puntas, las dos colas. Listo, y alimento de aquí a aquí y tomo mi señal de aquí a aquí. Aquí pongo mi carga, pero pongamos una resistencia. Listo. ¿Qué pasa? Cambiamos el color, ahora sí esto rojo. Listo. ¿Qué pasa? Como esto es una señal sinusoidal, ¿cierto? La red eléctrica, entonces va a poner en un periodo, va a poner durante esta parte del semiciclo, va a poner más o menos así, de tal forma que este diodo queda en positivo, este queda en negativo, este queda positivo acá, negativo acá, entonces no conduce. Y entonces, ¿qué pasa? La señal hace esto, y este queda igual, menos acá, más acá, este diodo también se va, y la señal hace esto. Este diodo conduce y se lo pone acá y cierra el circuito. Y ese sería para el semiciclo negativo. Cambiamos el color para el semiciclo positivo para que no nos confundamos. Perdonen, dibujo. Vamos a este color verde.
Listo, ahora en esta parte donde el semiciclo es negativo pone la señal queda polarizada así más, menos y acá abajo el más. Entonces, la señal viaja en como este diodo queda polarizado más acá, este creo que está al revés, se no queda así, digamos, entonces al viajar en esta dirección la corriente, ¿cierto? Como este es el semiciclo positivo, acá está poniendo, como está en inverso, acá pondría negativos, por acá no sale la señal, está por acá. Entonces este diodo queda polarizado más, menos, este queda menos, más, por ahí no se va la señal, entonces la señal hace esto. Este diodo queda polarizado en directo y retorna, sin importar el sentido, siempre la polarización va a ser más, menos, entonces queda así. Dibujo, queda el semiciclo positivo, el semiciclo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Lo que hacen los condensadores que están acá, les llaman condensadores tanque por el tamaño de un tanque, es quitar este rizo, almacenar voltaje durante este rizo, para que la señal quede así. Entre más grande es el tanque, este rizo es más pequeño, esta es una línea recta. Después, que tenemos? Vamos a ver qué tenemos por acá. Elaboración de documentación técnica, ese sí lo pido que lo lean con más detalle, depende mucho de las empresas donde trabajen o los dispositivos que ustedes, como ustedes lo diseñen. Tiene todo un proceso de elaboración, está muy casado a lo que hacen cada una de las organizaciones, entonces les pido que lo trabajen y también vean el video que a continuación les dejo para que sepan cómo, bueno, desde otro punto de vista, un ejemplo netamente de cómo hacer esos planes de mantenimiento. Por ahora, muchas gracias. Muchos profesionales encuentran dificultades para hacer un plan de mantenimiento, en muchas ocasiones porque no tienen una idea clara de qué es cuál es el trabajo que tienen que desarrollar. ¿Qué es un plan de mantenimiento? Un plan de mantenimiento no es más que un conjunto de tareas. Es el conjunto de tareas que es necesario llevar a cabo para recuperar las prestaciones perdidas, para compensar el desgaste que ha tenido la instalación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es identificar las tareas que tenemos que llevar a cabo en toda la instalación para conseguir compensar el desgaste que pueda haber sufrido o para evitar que puedan surgir determinados problemas en la instalación, averías, fallos, etc. Existen tres formas de determinar las tareas que es necesario llevar a cabo en una instalación. La primera de las formas es basarse en las instrucciones del fabricante. La segunda de las formas es basarse en protocolos genéricos de mantenimiento que previamente tenemos que haber elaborado. La tercera de las formas es basarnos en un análisis previo de fallos, es basarnos en RCM. Por muchas razones, elaborar un plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos tiene ventajas. Tiene ventajas porque nos quita algunos de los inconvenientes que tiene elaborar un plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes, y por otro lado no tiene la complejidad que puede tener elaborar un plan de mantenimiento basándose en un análisis previo de fallos que requiere en muchos casos tener un conocimiento profundo de la instalación. Elaborar un plan de mantenimiento basado en protocolos requiere una cosa, tiene una clave, que es elaborar bien los protocolos de mantenimiento. Un protocolo de mantenimiento, como vamos a ver más adelante, es un listado de tareas que hay que realizar en un equipo tipo, que hay que realizar en un equipo genérico. No nos importa el fabricante, nos importa el conjunto de tareas que hay que realizar en ese tipo de equipos, en esa gama de equipos que puede ser una bomba centrífuga monotapa, que puede ser un ventilador, que puede ser un motor eléctrico, que puede ser una turbina. Siempre que podamos englobarlo dentro de un equipo genérico, podemos elaborar un protocolo de tareas de mantenimiento que afecte a ese tipo de equipo. Por tanto, elaborar un plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos requiere elaborar previamente estos protocolos. La elaboración de planes de mantenimiento basados en protocolos genéricos conlleva
complementar toda esta serie de fases, empezando por la elaboración de los protocolos genéricos de mantenimiento, la descomposición de la planta de sistemas, la elaboración de la lista de los equipos mantenibles, la aplicación de los protocolos a cada uno de los equipos mantenibles y después agrupación de tareas por secuencia de especialidad, obtención de gamas de mantenimiento, la revisión, inclusión de las obligaciones legales de mantenimiento y finalmente pues la obtención del conjunto de gamas de mantenimiento que componen el plan. ¿Qué es un protocolo de mantenimiento? Pues un protocolo de mantenimiento no es más que un listado de tareas que hay que realizar en cada uno de los tipos de equipo de los que dispone la instalación. Es importante al elaborar un protocolo de mantenimiento, en primer lugar, determinar cuántos equipos genéricos tenemos en la instalación. Un equipo genérico pues pueden ser bombas centrífugas, bombas multitapa, ventiladores, compresores, turbinas, transformadores, interruptores, cabinas de media tensión, etc. Para cada uno de esos equipos genéricos habrá que realizar un protocolo de mantenimiento. En ese protocolo hay que incluir la tarea, aquí tenemos el listado de tareas, la especialidad del trabajo, aquí detallamos la especialidad del trabajo, la frecuencia con la que hay que realizar ese trabajo, si hay que hacerlo diario, semanal, mensual, trimestral, etc. El tiempo de duración estimado de cada una de estas tareas, si se requiere que el equipo esté parado en marcha para realizar la tarea y si es necesario para llevar a cabo ese trabajo solicitar algún tipo de permiso de trabajo especial, espacio confinado, trabajos en caliente, armas explosivas, etc. ¿Qué tipos de tareas son las que se pueden incluir en un protocolo de mantenimiento? Pues inspecciones sensoriales, todo ese tipo de inspecciones se pueden hacer con los sentidos sin necesidad de ningún aparato externo excepto los propios sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el oído. La lectura y anotación de parámetros de funcionamiento, tareas de lubricación, verificaciones mecánicas o eléctricas, análisis o mediciones con instrumentos externos como análisis de vibraciones o termografías o inspecciones macroscópicas, etcétera, limpiezas técnicas, la configuración en equipos que pueden funcionar en varios modos de funcionamiento, la verificación del correcto funcionamiento de equipos de medida, de sensores, de transmisores, etcétera, la calibración o el chequeo de los lazos de control y la sustitución o reacondicionamiento condicional o sistemático de piezas sometidas a desgaste. Una vez elaborados estos protocolos de mantenimiento, entramos en la fase 2. La fase 2 es la descomposición de la planta en sistemas. Tenemos diferentes sistemas, podemos descomponer la planta en diferentes sistemas, bien por procesos, bien por similitud de equipos, por áreas productivas, etc. Hay una serie de equipos principales, una serie de equipos auxiliares, tenemos que tener todos en cuenta para elaborar el plan de mantenimiento de toda nuestra instalación. Fase 3 será listar y codificar todos los equipos. ¿De dónde podemos obtener la información de los equipos que componen la planta? Principalmente de los PNIDs, de los diagramas de instrumentación y proceso. También hay listado de equipos suministrados por la ingeniería e incluso si queremos verificar o no disponemos de la información anterior, podemos hacer una inspección visual de la planta y listar todos los equipos que componen la planta de forma manual. En la elaboración de los equipos, de la lista de equipos, es importante hacer una distinción entre equipos mantenibles y equipos no mantenibles. Intentar considerar todos los equipos de los que dispone la planta como equipos mantenibles hace inviable el plan. Tendremos que centrar los esfuerzos en los equipos que merece la pena que centremos estos esfuerzos. Hay una serie de decisiones que vamos a tener que tomar para elaborar la lista de equipos mantenibles. ¿Qué se considera un equipo? Cómo se consideran determinados tipos de instalaciones que, bueno, no son exactamente complicado. Ver qué tipo, cómo considerarlas. Son, por ejemplo, las redes de tuberías o las redes del ciclo de agua-vapor. Tendremos que estudiar qué tipo de válvulas son las que consideramos mantenibles o qué tipo de instrumentos consideramos mantenibles. Por tanto, basar el plan de mantenimiento en protocolos genéricos tiene, además de la realización de los propios protocolos, conlleva la realización de un listado de equipos mantenibles que ahora será necesario agrupar por tipos de equipo.
esa clasificación ahora en tipos de equipo va a ser clave en nuestro proceso. Vamos a clasificar los equipos mantenibles por tipo de equipo, es decir, si encontramos en nuestro transformador de 11 a 220 kilovoltios, bueno, pues ¿qué tipo de equipo es? Es un transformador de alta tensión. Tendremos motores, turbinas, válvulas, bombas centrífugas, ventiladores, bien. Tendremos que ir agrupando todos los equipos mantenibles que hemos obtenido en tipos diferentes de equipo. Una vez que hemos obtenido los equipos significativos y hemos clasificado en tipos de equipo, en equipos tipo, ahora solo tendremos que aplicar esos protocolos que habíamos elaborado a cada uno de los equipos mantenibles de nuestra instalación. Como habremos hecho protocolos para trafos, por ejemplo, pues tendremos que aplicar nuestro protocolo de trafo a todos los trafos que tengamos en nuestra instalación, y así con todos los equipos que componen la instalación. Aquí tenemos un plan, aquí tenemos un protocolo genérico, simplemente porque sirva como muestra de cómo sería el protocolo de una celda de interruptor automático. Tenemos una serie de tareas que hay que realizar pues, trimestralmente, otras cada X años, otras mensuales, muy simple la tarea mensual, otras anuales, etc. Aquí tenemos de un transmisor de presión, pues qué cosas hay que hacerle a un transmisor de presión, pues bueno, cosas son las que proponemos para hacer. ¿Qué obtendremos después de haber aplicado todos estos protocolos genéricos por tipo de equipo a los equipos, a toda nuestra listado de equipos mantenibles o listados significativos de la planta? Habremos obtenido una gran lista, una lista enorme de tareas que están mezcladas, que están desordenadas. Esto no nos sirve todavía. Simplemente en nuestro listado de equipos lo que tendremos que hacer será distinguir, agrupar ahora todas las tareas de mantenimiento con dos criterios. En primer lugar, el criterio de especialidad; en segundo lugar, el criterio de frecuencia. Recordemos hasta ahora qué es lo que habíamos hecho. En primer lugar, hemos elaborado unos protocolos genéricos de mantenimiento. En segundo lugar, hemos listado los equipos mantenibles de la planta. En tercer lugar, hemos aplicado todos los protocolos genéricos a este listado de equipos mantenibles. Con ello hemos obtenido un gran listado que nosotros denominamos sábana. Pues en esta sábana de tareas, ahora la única cosa que tenemos que hacer ya es una tarea administrativa, es una tarea que puede realizar pues un administrativo de un nivel inferior al que puede ser un ingeniero, que es el que nos hacía falta para hacer los trabajos que hemos detallado hasta ahora. Ahora solo hay que todo este listado de equipos, todo este listado de tareas, solo tenemos que dividirlos y agruparlos por frecuencia y por especialidad. Aquí tenemos todo el listado de equipos mantenibles que tenemos en una instalación. Nosotros a esto lo llamamos sábana cerrada. Aquí lo que entendemos, lo que vemos es todos los equipos que componen la instalación de aire comprimido. A cada uno de estos equipos vamos a aplicarle nuestro protocolo. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser una lista completa de tareas, una lista bastante compleja de tareas que bueno, pues tienen el equipo en concreto al que se refieren, el tipo de equipo, es importante para aplicarle el protocolo correspondiente, la tarea de mantenimiento que hay que llevar a cabo, la frecuencia, la especialidad, el tiempo necesario, si el equipo es necesario tenerlo en marcha o parado, y si se requiere algún permiso de trabajo especial. ¿Qué ocurre cuando ya hemos agrupado por especialidad y por frecuencia el listado anterior? Es decir, cuando nosotros hemos agrupado en primer lugar por especialidad todas las tareas que nos han salido. Esto se hace de una manera muy sencilla con hojas de cálculo que dispongan de sistema de filtros. Excel es un ejemplo. Microsoft Excel dispone de una herramienta que nos permite filtrar y ponerle simultáneamente dos filtros. Primer filtro, especialidad; segundo filtro, frecuencia. Las tareas que salgan después de filtrar con esos dos criterios, solo tenemos que pegarlos en este formato. Aquí pegamos las tareas que nos hayan salido y que tenemos nuestro trabajo final, que es la gama de mantenimiento mecánica mensual de cada uno de los sistemas que nosotros hemos hecho. En este caso, que estamos siguiendo un sistema de aire comprimido, tendríamos la gama mecánica mensual del sistema de aire comprimido.
Que esto mismo realizado con cada una de las gamas que componen la instalación, ¿a qué nos lleva? A un conjunto de gamas que sí que es necesario pues, darle un repaso manual por si se hubiera colado algún error, por si hubiera alguna cosa que, bueno, que dificultara su realización. Hay algunos aspectos que hay que revisar, como por ejemplo qué equipos necesitan ser parados o qué sistemas o subsistemas o plantas necesitan ser parados, qué permisos de trabajo es necesario llevar a cabo, pero también es cierto que a veces al realizar protocolos se consideran cosas o se consideran criterios que después, llevados a la práctica, cuando obtiene la gama, pues pones en cuestión. Habrá que incluir, por último, las obligaciones legales de mantenimiento, y en estas obligaciones legales de mantenimiento no serán unas que los requisitos que nos impone la Administración para hacer a determinados equipos. Esas obligaciones legales, recordemos que siempre se refieren a cuestiones de seguridad que afectan a la seguridad de los trabajadores o a la seguridad de personas que puedan estar en el entorno en el que tenemos la industria. Finalmente ya está todo el procedimiento que hemos seguido. Hay que darse cuenta de una cuestión que es importante. ¿Qué partes deben ser realizadas por personal muy especializado, por el ingeniero de mantenimiento, que no son más que la elaboración de los protocolos, la elaboración de la lista de equipos mantenibles y la obtención de la sábana de todo el listado de tareas de cada uno de los sistemas, porque a partir de ese momento un administrativo despierto, una persona que sea capaz de manejar hojas de cálculo, que sea capaz de hacer filtros, nos puede terminar perfectamente nuestro plan de mantenimiento con bastante sencillez y con eficacia. Bueno, sí que pensamos que se podía obtener automáticamente, se podía eliminar un trabajo mecánico, que es el trabajo del administrativo, y para eso pues pensamos que la herramienta desarrollada por Renovetec para la obtención de planes y para la gestión de mantenimiento es una herramienta, recordemos que es gratuita, que uno se puede descargar gratuitamente este programa, pues ya en la versión gratuita es posible introducir los protocolos de mantenimiento y generar automáticamente las gamas de mantenimiento, simplemente indicando en la estructura jerárquica de la planta, los equipos mantenibles que tiene la instalación, y se genera automáticamente todas las gamas de mantenimiento que después también se pueden programar, generar los órdenes de trabajo correspondientes, etc. Realizar un plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos requiere dos cosas. Como hemos visto, la primera cosa que requiere es el listado de equipos mantenibles. ¿De dónde lo obtenemos? La mejor fuente de información son los diagramas de instrumentación y proceso, los P&ID de la instalación, donde podemos identificar perfectamente todos los equipos mantenibles que tiene cada uno de los sistemas que componen la planta. La segunda cosa que nosotros necesitamos para hacer este plan de mantenimiento son los protocolos de mantenimiento de cada uno de esos equipos mantenibles. Esos protocolos tenemos que haberlos elaborado, o tenemos que haberlos adquirido, tenemos que haberlos conseguido de alguna forma. Repasemos por último cómo es todo el proceso que hemos seguido para elaborar el plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos. Primer paso, elaborar estos protocolos genéricos por tipo de equipo. Eso nos va a servir para elaborar todos los planes de mantenimiento de esta instalación o de cualquier otra. Segundo paso, descomponer la planta en sistemas. Tercer paso, de cada uno de los sistemas elaborar la lista de equipos mantenibles. Cuarto paso, traernos el protocolo de cada uno de estos equipos, de cada uno de los equipos mantenibles, y elaborar una sábana, una lista, un listado muy grande de tareas de mantenimiento que vamos a tener que hacer. El trabajo del ingeniero de mantenimiento se centra básicamente en tres puntos. Primero, descomponer la planta de sistemas, bastante simple. Segundo, es elaborar la lista de equipos mantenibles. Ese es un trabajo muy interesante, un trabajo que debe estar bien hecho porque va a ser la base del resto del trabajo. La tercera gran tarea que debe hacer el ingeniero de mantenimiento es elaborar los protocolos de mantenimiento. Una vez que se hacen estas tres cosas, el resto es un trabajo puramente administrativo que incluso se puede automatizar, como ha hecho Renovetec con el programa Renovegem. Renovegem
Es tan sencillo como introducir los protocolos e introducir el listado de equipos mantenibles y automáticamente se obtiene el listado de gamas y que en cada una de las gamas las tareas que componen el mantenimiento de estado.